principal de que o tiene olor o tiene un aspecto diferente. ¿Entienden? El aspecto que más tiene así de diferencia, generalmente me hablan a mí que es ese queijo, ¿saben? Ese requesón, ¿sí? Así como tipo leche cortada, ¿ok? Eso es lo más común y eso pertenece a algo que nosotros llamamos candidiasis vaginal, ¿ok? Que es un fungo, ¿está bien? Que tiene perfectamente tratamiento, que es un fungo oportunista. Cuando todas nuestras bacterias buenas bajan, alteramos nuestro pH, ese fungo va a proliferar, va a ser oportunista, va a aprovechar la oportunidad, ¿está bien? Y es causado por un fungo llamado Candida albicans. Gente, no es una ITS. ¿Qué quiere decir eso? No es una infección de transmisión sexual, ¿está bien? Lo mismo que Gardnerella vaginalis. ¿Ya escucharon hablar este famoso olor a peixe podre? Sí. ¿Sí? El que causa ese olor es esa bacteria de ahí. Bien, se llama Gardnerella vaginalis. ¿Ok? ¿Tiene tratamiento? Sí. ¿Ok? Tiene tratamiento, es un antibiótico porque en este caso estamos ante una bacteria. ¿Es de nuestra flora? Sí, es también de nuestra flora. ¿Entienden? ¿Es una ITS? No. ¿Sí? Ahora, si vamos a hablar de tricomonas vaginales, que es un parásito, ahí sí. Ahí estamos hablando de una pequeña ITS llamada tricomoniasis. ¿Está bien? ¿Tiene tratamiento? Tiene tratamiento. Todo tiene tratamiento. ¿Está bien? Lo que más aqueja al paciente es esa coloración extraña, ese aspecto y prurito. ¿Qué quiere decir prurito? Coser. ¿Está bien? Bueno, desgarro en el parto ya vimos. Prolapso vaginal generalmente ocurre porque hay debilidad del diafragma pélvico y el cáncer vaginal es raro. Lo más común es cáncer de útero, cuello uterino. ¿Está bien? Traumatismos sexuales, nosotros hablamos un poco la vez pasada de eso. Y atrofia vaginal. Gente, cuando la mujer llega al periodo de la menopausia, los ovarios sufren algo que se llama regresión. ¿Qué significa eso? Se atrofia. ¿Entienden? ¿Por qué se atrofia el ovario? Porque ya no se utiliza. ¿Entienden? Cuando las hormonas ya disminuyen, ¿qué hace el ovario? ¿Qué produce el ovario? Estrógeno, progesterona y también los óvulos, los ovocitos. ¿Está bien? Cuando llega la menopausia, gente, ya no hay estímulo de estrógeno, no hay progesterona, o sea, va disminuyendo cada vez más. Ya no tiene por qué ovular, ya no produce ovocitos, entonces todo órgano que no se utiliza, ¿qué sucede? Se atrofia. Así como un músculo, cuando nosotros no utilizamos músculo, ¿qué pasa con el músculo? Atrofia. ¿Entienden? Entonces, todo órgano, toda estructura que no se utiliza, especialmente aquí en las mujeres durante la menopausia, entonces va surgiendo una regresión, es decir, se atrofia. ¿Okay? Tenemos dos ovarios, 2,5 a 4,5 centímetros mide nuestro ovario. ¿Es importante esto? Sí. Porque en la ecografía, una vez más insisto, si es que yo tengo aumento del tamaño de un ovario, por ejemplo, dice ovario, ecográficamente, ovario derecho midiendo 7,5 centímetros, 10 centímetros. ¿Qué significa eso? Que hay algo en su interior. ¿Entienden? Ese algo puede ser algún quiste, algún tumor, varios cistos. ¿Entienden? Entonces es importante conocer. Gente, tenemos dos ovarios, derecho e izquierdo. Ustedes tienen que imaginarse el ovario como que, no trajo hoy mi laser para mostrarle, ¿verdad? Pero como si fuera que está casi, no cruzado por la pared, ¿sí? No está cruzado, pero sí está suspendido así, figurado por la pared. ¿Entienden? Por la pelvis en la pared lateral. Está siendo asegurado por un ligamento muy importante, gente. Y ese ligamento no quiero que esquezan, no quiero que olviden. Ese ligamento se llama ligamento suspensorio del ovario. ¿Está bien? Ese ligamento suspensorio se le ve a este nivel, allá está. Se va a conectar al ovario, acá se le ve también. Va a conectar así, el ovario por la pared. ¿Entienden? Por la pared de la pelvis. Es el ligamento más importante
importante y es el que le brinda sostén más eficaz a nuestros ovarios. ¿Está bien? ¿Hay otros ligamentos? Sí, hay otros, pero más importantes que ese. Enseguida vamos a hablar de vuelta de él. ¿Está bien? Entonces, para fixar esto que siempre hablamos, ¿verdad? La mujer, el recto está atrás, el útero está en el medio y la vejiga está enfrente, así, en una fila. ¿Okay? Bueno, gente, ¿qué coloración tiene? El ovario tiene una coloración así, blanco estirando un poco al rosa. ¿Ok? Blanco rosado, bien pálido. ¿Vieron cómo era la coloración del testículo? Eso, medio blanco azulado. ¿Está bien? Aquí en la mujer el ovario es medio blanco rosa. ¿Está bien? Gente, esto así es como se vería un útero con todos sus anexos retirados. Es decir, se retira todo el útero con su fondo, su cuerpo, su cuello, su istmo. Se retira el ovario y se retira las trompas. ¿Está bien? Una histerectomía total con anexotomía, o sea, se retiran todos los anexos también. ¿Ok? Gente, ¿recuerdan que nosotros hablamos de la torsión testicular? Las mujeres no nos salvamos también, ¿sí? No nos salvamos de la torsión ovárica, ¿sí? Entonces, hombre tiene torsión testicular, la mujer tiene torsión ovárica. Y gente, la torsión no ocurre a nivel de la trompa, ¿entienden? Nosotros siempre tenemos en la cabeza la trompa y luego el ovario, ¿cierto? No es la torsión ahí. La torsión ocurre aquí, trompa, ovario y aquí un ligamento. ¿Qué ligamento estaba mencionando para ustedes? El ligamento suspensorio. Ese ligamento suspensorio es el que rompe. ¿Entienden? Entonces, si yo llego a preguntar para ustedes, claro que voy a preguntar anatomía, pero si les pongo en una torsión de ovario, ¿cuál es la estructura anatómica que está siendo rotada sobre su propio eje? Ese ligamento suspensorio. ¿Está bien? Gente, ¿cuál es la diferencia entre una torsión ovárica y una torsión testicular? Tiempo de vida. ¿Hasta cuánto tiempo teníamos para poder salvar un testículo? 24 a 6. A 6 horas. Máximo 6 horas. ¿Lembran? ¿Saben cuánto tiempo aguanta la torsión ovárica? ¿Dónde está? Un minuto. Hasta 72 horas. Hasta el ovario más fuerte. Hasta 3 días, gente. Imagínense lo que es. ¿Y por qué? ¿No se preguntaron por qué una torsión ovárica es más, entre aspas, ¿verdad?, más fuerte que una torsión testicular en términos de vida? Muy bien, Lucas, excelente. Tiene todo que ver con eso, ¿sí? ¿Ustedes recuerdan que el testículo tenía una arteria? ¿Cuál arteria? La arteria testicular, ¿verdad? Claro que tiene la demás, pero por las capas, tipo arteria rematérica, ¿entienden? Todas esas arterias. Pero yo estoy preguntando al testículo solo llega la arteria testicular. Al ovario, gente, tiene doble irrigación. Tiene irrigación por parte de la arteria ovárica y tiene irrigación por parte de la arteria uterina. ¿Entienden? Doble irrigación. Por eso es que puede vivir mucho más tiempo. Porque si compromete aquí el flujo, ahí no está irrigando. ¿Entienden? Por eso. ¿Cómo puedo ocurrir? Muy bien, excelente pregunta. ¿Por qué? Les pregunto a ustedes, les devuelvo la pregunta. ¿Por qué les parece que puede haber una torsión de ovario? Dígame. ¿Otro? Eu acho que alguma pode ser movimento de órgão interno para fazer isso? Ajá. Não. ¿Otro? ¿Qué les parece?
que una víscera puede rotar sobre su propio eje. Porque ela tem interpretorial, né? Aí tipo assim, é mais móvel. Y tiene movilidad, tiene que ver con la movilidad también. Y después, ¿lembran una vez que yo les dije que toda víscera que tiene un peso, cuando ella es hueco, ¿verdad? El peso hace que la víscera fique más pesada, ¿cierto? Y si fica más pesada y es móvil, tiende a rotar, ¿entienden? Entonces piensen conmigo, si un ovario así normal no va a rotar fácilmente, si es que no tiene, por ejemplo, al menos un cisto ahí adentro, ¿entienden? Un cisto que está creciendo, no un cisto pequeño, no un cisto de 1 centímetro, no va a hacer ninguna rotación, ¿entienden? Tiene que ser un cisto grande, tipo más de 5 centímetros, ¿está bien? No importa que sea 1, pero si alcanza ese tamaño mayor, va a rotar la víscera, ¿sí? Si tiene más de un cisto así, múltiples cistos, pero le hacen peso, va a rotar. Si tiene una tumoración, estamos hablando de tumor ovárico, va a rotar también. ¿Entienden? Ya se venía la pregunta del síndrome ovario políclico, ¿verdad? Sí. A partir de 12 para arriba ya se considera que va a tener un peso adicional mayor. ¿Está bien? Entonces no importa, allá engloba todo cisto puede, o múltiples cistos pueden hacer que el ovario rote. ¿Entienden? Sí. Puede hacer. Puede torcer. ¿Está bien? Gente, por eso es tan importante. Ustedes saben que, piensen conmigo, paciente masculino que viene con dolor en fosa ilíaca derecha, aquí mismo, ¿qué van a pensar? Apendicitis. Ahora le cambio. Si es una mujer, ahí está el problema, ¿sí? Se puede pensar en apendicitis, se puede, ¿está bien? Pero blooper da positivo en torsión. ¿Entienden? Por eso es que, gente, la mujer hay que tener mucho más cuidado para hacer diagnóstico de apendicitis. ¿Entienden? ¿Sí? As contrações causadas pela endometriose também pode ser uma causa de torção? Podría ser si es que está en una zona bien perto del ovario o del ligamento, ¿sí? Tipo, su endometriosis tiene que estar muy perto de esa estructura para hacer la torsión, ¿entienden? Por eso no siempre ocurre, pero podría si es que está muy perto de ahí, ¿entendés? Y si le agregamos el factor peso, ahí sí, ¿está bien? Entonces, una mujer que viene para ustedes con dolor en fosa ilíaca derecha y aquí está su apéndice y aquí está su torsión, ¿entienden? Y puede dar blooper positivo, o sea, apendicitis, ¿entienden? Y muchas veces sucede eso. Se entra por una apendicitis, pero no es apendicitis y se busca la causa y puede ser una torsión, ¿entienden? Porque también causa un dolor súbito, muy intenso, es un dolor así característico. ¿Bien? Poderia vir quando mexe em febre, essas coisas. No, apendicitis da fiebre a las 24 horas recién. 24 horas depois. 24 horas. Tem algum outro sinal que dá para saber se você não é positivo? Aí você vai para uma segunda checagem, por exemplo. Y ahí se hace una ecografía. No hay sinal específico, ya no hay. Por eso es que el problema. Como médico tenemos que ir buscando los diagnósticos. Y mucho más en una mujer. ¿Se entiende? La mujer puede venir con un, ¿ya escucharon hablar de embarazo ectópico? Embarazo ectópico roto, rompió. ¿Entienden? Que va a causar también mucho dolor. ¿Entienden? Pero ¿qué pasa? Embarazo ectópico roto sangra mucho. ¿Entienden? Y aparte de toda esa sintomatología de mucho dolor, la paciente va a venir con signos y síntomas de hipovolemia, de shock hipovolémico, shock hemorrágico, ¿entienden? Y otra cosa, siempre que nosotros pedimos así laboratorios para una mujer que va a entrar en cirugía, ¿qué solemos solicitar también? Mujer.
beta, HCG. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque puede ser un embarazo ectópico que le está doliendo mucho ahí y da beta HCG positivo. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque está grave. Pero ese embarazo no va a ser viable. ¿Se entiende? Y hay que operar. Sí. Tem alguns casos que a gravidez na trompa, ela ainda consegue evoluir. ¿Qué cosa? É muito raro, né? El embarazo ectópico. Muy raro. Eu vi. Muy raro. Le voy a contar un caso que yo he visto, no es un caso que yo, o sea, que fue una información que yo he visto en la vida real, ¿sí? Creo que fue en Brasil. Había una mujer de 80 y tantos años que fue descubierto en ella un embarazo, ¿saben dónde? En el fígado. Sí. Y se preguntan, ¿cómo va a ser el fígado, verdad? Porque es un embarazo abdominal, ¿entienden? Y siempre que el ovario tenía conexión con la cavidad intraperitoneal, porque era el único órgano intraperitoneal, ¿sí? Claro, el ovario tiene conexión con su tuba, con la trompa uterina, ¿entienden? Y casi 100% va a ocurrir el embarazo ahí normal, pero hay situaciones donde ese óvulo escapa y va en la cavidad intraabdominal, ¿entienden? Y si va en la cavidad intraabdominal, saben todos los órganos que tenemos ahí, ¿cierto? Y por vascularización, entonces va a ir a ese nivel. Y gente, se descubrió ese feto, ¿saben cómo? Casual, ¿sí? Casual. Y yo me pregunté, ¿cómo algo así va a crecer dentro de nosotros ectópicamente? Porque se supone que nuestro organismo es muy inteligente. Cuando detecta que algo no está bien o que algo no es de ahí, ¿qué va a hacer nuestro organismo? Va a intentar expulsar, ¿entienden? Pero ¿qué pasó ahí? También sucede así, nuestro organismo funciona de maneras misteriosas, ¿verdad? Sucede que cuando algo no es de nosotros, nuestro organismo intenta encapsular, ¿entienden? Así como sucede a veces con las prótesis mamarias, se encapsula porque algo extraño intenta resentar, pero encapsula, ¿entienden? Bueno, encapsula y fibrosa, ¿entienden? O sea que convierte en casi pedra, así por decirles, ¿sí? Y entonces el organismo no es capaz de expulsar, ¿sí? Entonces se encontró ahí un feto de pedra, ¿sí? Bien formado, que ya tenía ¿cuántos años? Imagínense, a los 80 y tantos años se descubrió eso. Emergencia quirúrgica. Miren, el ovario rota alrededor de qué ligamento? Suspensorio. Anoten eso, gente. Es muy importante. ¿Muy bien? Y va a comprometer a las arterias que están perto, va a causar un dolor, va a causar náuseas, vómitos. Y más común es que suceda en pacientes que tienen los ovarios aumentados de tamaño, ya sea, lo más común es que sea por cistos. ¿Está bien? ¿Sí? Só tira o ovário quando já passa das 72 horas? ¿Cómo? Se passar das 72 horas é que tira o ovário ou mesmo antes também vai tirar? No, si es que realmente ya presenta signos de que no tiene viabilidad, ¿verdad? Inclusive se hace un ecodoppler, ¿sí? Entonces si ya informa que ya no tiene vida, ahí es un criterio para retirar. Porque a veces en la torsión, ¿sabían que ni siquiera el color a veces determina, así como en la torsión testicular? A veces puede estar un poco pollo, pero ainda no es para retirar, ¿entienden? Por eso se puede expectar un poco más, se puede tratar de salvar más el ovario que el testículo. El testículo tan pollo ya murió, ¿entienden? Bueno, entonces, puede haber ruptura ovárica. Hay veces que nosotras las mujeres en el día 14 del ciclo, 14 a 15, donde hay esa ruptura para que pueda ser expulsado, el óvulo le causa dolor a la paciente. Es un dolor normal, se llama un dolor de Winchester, ¿está bien? Pero piensen conmigo, un embarazo ectópico, ovárico, imagínense que un embarazo esté creciendo en el ovario, eso no va a ser viable nunca, ¿sí? Perfecto. Miren la diferencia entre lo que sería la torsión femenina y masculina, ¿sí? La femenina puede durar hasta 72 horas, hasta
hasta 3 días. Sin embargo, la masculina hasta 6 horas. ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Cuáles son las arterias que están involucradas aquí? Es una doble irrigación, ovárica y uterina. Aquí solamente la testicular. Ahí está el motivo. ¿Está bien? Aquí la conducta suele ser destorsión y conservar lo máximo posible el ovario. En el hombre es directo, orquiectomía, se retira el testículo. ¿Está bien? Acá, miren, el color no predice necrosis muchas veces. Eso es lo que les estaba mencionando. Aquí sí, el color ya puede orientar a que pueda ser retirado. ¿Se entendió esa parte? Lo ideal, claro, toda torsión, lo ideal es encontrar antes de las 6 horas y destorcer. Eso es lo ideal, así como en el hombre. ¿Está bien? Antes de las 12 horas todavía es aceptable, se puede salvar. Hasta las 12, hasta las 24, o sea, un día a 2 días, todavía se intenta. ¿Está bien? Pero bien, pasando 72 horas ya es un poco más complicado. Pero ya hubo casos que pasando 72 horas todavía sobrevivieron. ¿Está bien? Pero nunca, por eso dice la frase, nunca hay que esperar a ver qué pasa. Se encuentra la torsión y ya se retira de una vez. ¿Está bien? Bueno, o sea, se retira o se destuerce. Es un órgano móvil. Gente, el ovario, cuando la mujer está embarazada, está grávida, va a acompañar a la gravidez. ¿Se entiende? No es que solo el útero sube y el ovario va a fijar en la pelvis, no. El ovario va a continuar, va a acompañar ese crecimiento. ¿Está bien? Tiene una extremidad medial, ¿sí? Y una lateral. La lateral, que es también el polo superior, está en contacto con las trompas uterinas, y la inferior y medial está en contacto con este ligamento llamado ligamento propio del ovario. ¿Está bien? Ligamento propio del ovario. Bueno, ¿cuáles son los medios de fijación, gente? Pregunta muy importante. Los medios de fijación son ligamento suspensorio del ovario, ¿sí? Ligamento propio del ovario, mesosalpinx y mesoovario. ¿Ok? Este ligamento suspensorio del ovario es el medio de fijación más eficaz que tiene el ovario. No se olviden de esto. Esto va a ser preguntado. ¿Recuerdan que yo les pregunté sobre el fígado? ¿Cuál es su medio de fijación más importante? El ligamento coronario y vena cava inferior. ¿Sí? Aquí, este de aquí es el más importante. ¿Está bien? Y también porque es importante, porque tiene a los vasos ováricos. Tiene a los vasos ováricos. ¿Lembran esos vasos testiculares en el hombre, ováricos en la mujer? Que eran denominados vasos gonadales. ¿Lembran? Bueno, este ligamento también contiene a esos vasos. ¿Se entiende? Por eso es que hay que cuidar durante la torsión, porque dentro de ese ligamento que está torciendo hay esos vasos ováricos. ¿Se entiende? Después, ¿cuál era el otro ligamento? Ligamento propio del ovario. Después, mesosalpinx y mesoovario. Gente, salpinx es trompa, ¿ok? Es el meso de la trompa uterina. Y aquí ya dice el nombre, el mesoovario es el meso del ovario. ¿Está bien? Gente, todos estos van a ser medios de fijación de sostén del ovario. Solo que de estos 4 hay 3 que unen órgano a órgano y hay uno que une órgano a la pared. ¿Quién es ese que une órgano a la pared? El ligamento suspensorio. ¿Entiendes? A la pared de la pelvis. Por eso que le estoy colocando aquí los puntos más importantes de este ligamento y que al momento de ser preguntado puedas manejar este aspecto. ¿Está bien? Bueno. Ahí está. ¿Ven este ligamento que está pasando aquí? Pasa detrás de la trompa y se une al ovario. ¿Ok? Ese es el ligamento suspensorio del
ovario, ¿sí? Gente, este parece un mismo tejido y realmente sí, es un mismo tejido, pero cuando está más colgado aquí a la trompa uterina se llama mesosalpinx. Cuando este mismo tejido viene a nivel del ovario se llama mesoovario. ¿Está bien? Y este ligamento que ustedes ven aquí, que está uniendo útero al ovario, se llama ligamento propio del ovario. ¿Está bien? Ahí están los 4 ligamentos. ¿Ya tomaron agua hoy? Bueno, ahí está el ligamento suspensorio del ovario. Miren bien. ¿Ven este ligamento que está aquí medio de color blanco, amarillento? ¿Sí? Está conteniendo a estos vasos de aquí. ¿Cuáles son estos vasos de aquí? Vasos ovarios. Vasos ovarios. ¿Y dónde está llegando? Hasta el ovario. ¿Ok? Y este, gente, es el que rota en las porciones ováricas. No se olviden de eso. ¿Está bien? Ya está el ligamento útero-sacro, pero ahora estamos en ovario. Bien, el ligamento suspensorio del ovario, ¿qué contiene? A los vasos ováricos, que son estos de aquí. ¿Ok? Importante es porque es el medio de fijación más eficaz del ovario, no se olviden de eso. Yo puedo colocar, ¿cuál es el medio de fijación más eficaz del ovario? Voy a colocar ligamento propio del ovario, mesosalpinx, mesovario, ligamento suspensorio del ovario, ligamento redondo del útero y va a estar mal, ¿ok? Tiene que ser ligamento suspensorio del ovario, ¿está bien? Entonces, cuando se va a hacer la ovorectomía, que es retirada del ovario, se tiene que ligar esos ligamentos de ahí, ¿ok? Tiene que pinzar para poder retirar, ¿ok? Ligamento propio del ovario es este de aquí, que se liga directamente al útero. Une entonces útero al ovario. ¿Okay? Este tiene mucha relación con la rama ovárica de la arteria uterina, es decir, con esta de aquí. Esta rama ovárica. ¿Okay? Entonces, este ligamento redondo, pero ese ligamento que acabé de mostrar para ustedes, este de aquí, se va a relacionar. Aquí viene la arteria uterina, da irrigación para el cuerpo, pero también para el ovario. Entonces, la rama de la arteria uterina, que es la rama ovárica de la arteria uterina, viene a través de este ligamento. ¿Está bien? Entonces, también hay que ligar esa arteria con ese ligamento para que se pueda retirar el ovario. ¿Okay? El mesosalpinx nada más que es un medio de fijación. Miren bien, aquí está fijándose a la trompa y al ovario. ¿Okay? El mesovario sí es un poco más importante que este de aquí, porque contiene los vasos y nervios ováricos. ¿Está bien? Este mesosalpinx que acabamos de pasar ahora, gente, este de aquí se relaciona con ese arco marginal. ¿Lebran? Arco marginal tubario. No sé si recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando de eso. ¿Sí? Era formado por una rama ovárica de la uterina y por la arteria ovárica. Ahí formaba el arco. Acá está. Las arterias importantes que llevan al ovario son dos: arteria ovárica y rama ovárica de la arteria uterina. Vamos a concentrarnos en esta imagen de aquí. Esta arteria ovárica, esta de aquí, ven que da una rama para el ovario. O sea, en realidad no es que da una rama, ella misma llega al ovario, la arteria ovárica. Y ahora sí, aquí hay una rama ovárica, pero ¿de qué arteria? La uterina. La arteria uterina. Entonces tengo dos arterias involucradas aquí. Una arteria uterina que da una rama para el ovario y la arteria ovárica. ¿Okay? Entonces, estas son las ramas de las arterias que van a llegar al ovario. Y el arco marginal que le estaba mencionando recién es la rama tubárica. Hay dos tubáricas, una rama de la ovárica y una rama tubárica de ¿quién?
de la uterina. Entonces son dos ramas tubáricas que se unen y forman un arco. ¿Se dan cuenta? Este arco es llamado arco marginal tubario, ¿ok? Y ese arco viene en contacto con ese mesosalpinx, ¿ok? Bueno, entonces, dos arterias importantes para el ovario: arteria ovárica, que es la gonadal, ¿sí? Y la rama ovárica de la arteria uterina. La arteria ovárica dijimos, ya mencionamos que está dentro del ligamento suspensorio. Y la rama ovárica ya mencionamos que está dentro del ligamento propio. No son preguntas de examen, ¿está bien? Por eso estoy repitiendo y repitiendo y repitiendo. ¿Bien? Bueno, entonces la arteria uterina la arteria ovárica llega al ovario y la arteria uterina da su rama ovárica para el ovario. ¿Bien? Las venas, nosotros tenemos dos plexos aquí. Tenemos un plexo uterino y tenemos un plexo vaginal. Un plexo uterino, un plexo vaginal y aquí hay un pequeño plexo también ovárico. Todo esto van a drenar en esta vena de aquí. Esa vena es la vena ovárica. ¿Y la ovárica dónde se va? A la derecha viene a la vena cava inferior y a la izquierda, ¿dónde viene la ovárica? En la renal izquierda. Y ahí termina. ¿Está bien? Eso es con respecto a venas. Los linfáticos van a venir de los ganglios aórticos laterales a este nivel, van a unirse y inclusive ustedes van a ver las cadenas linfáticas como están acompañando, así como los nervios acompañan el trayecto de la arteria y llegan hasta el ovario. ¿Está bien? Lo mismo aquí. Miren bien. Aquí la aorta abdominal. ¿Ok? Aquí están los vasos ováricos. Miren cómo los nervios siguen el trayecto de las arterias y llegan al ovario. ¿Está bien? Estos nervios corresponden al plexo ovárico, que provienen de los plexos mesentérico superior y renal. ¿Okay? Eso es con respecto a ovario. Ahora vamos a ver la parte de trompa uterina. Gente, la trompa uterina es llamada también trompa de Falopio. ¿Está bien? Es un tubo, es un conducto que mide 10 a 12 centímetros de largo. ¿Está bien? De una forma cilíndrica y tiene sus partes. ¿Cuáles son las partes? Cita, este es cita también y este es cita también. ¿Cuáles son las partes de las trompas? Es una porción intramural, una porción ístmica, o sea, istmo, ¿sí? Luego la ampolla y luego el infundíbulo. ¿Está bien? Cada uno tiene su relevancia. ¿Está bien? La porción intramural es la que, con todo lo que diga intramural para ustedes, es porque está dentro del músculo, de la pared, parece un muro. ¿Entienden? La porción ística o el istmo es la porción más estrecha, la que tiene más músculo, es más grueso a ese nivel. Es más poco probable que ocurra un embarazo ectópico a este nivel y es la porción por excelencia donde se realiza la laqueadura. ¿Está bien? Aquí en el istmo. Claro, hay personas que hacen un poco más por encima la laqueadura y eso no tiene nada que ver, ¿ok? Puede ser a nivel de la ampolla, puede ser a nivel del istmo, pero se prefiere a nivel del istmo. ¿Está bien? La ampolla es el lugar donde ocurre la fecundación. ¿Está bien? Entonces, voy a escribir aquí. Fecundación. A este nivel es donde se hace la ligadura. ¿Ok? Y el infundíbulo, gente, tiene algo que nosotros llamamos fimbrias. ¿Está bien? Enseguida vamos a hablar de estas de aquí. Pero quiero que sepan escribir, citar esto. ¿Ok? Cita las porciones o las partes de la trompa, trompa uterina. ¿Ok? Y aquí en la cita, ¿qué citamos? Medios
de fijación o de sostén del ovario. ¿Está bien? No se olviden de eso. Bueno, entonces tenemos la porción intramural, ¿está bien? Que es la que está en contacto con el cuerno, es decir, con el orificio uterino aquí. Tenemos una porción ísmica, el istmo, ¿sí? Tenemos una porción de la ampolla y tenemos el infundíbulo. ¿Dónde ocurre más el embarazo ectópico? En la ampolla, aquí mismo, ¿está bien? Entonces, aquí ocurre mucho la fecundación y también ocurren los embarazos ectópicos. No se olviden de eso, ¿está bien? Bueno, y en este infundíbulo, miren gente, conecta al orificio abdominal de la trompa uterina. ¿Okay? Por eso es que les digo, ahora se abre la cavidad peritoneal. ¿Okay? Por eso dice, es el único ejemplo de comunicación entre cavidad serosa, o sea, peritoneo, y la cavidad mucosa. ¿Okay? Por eso es que puede haber leves posibilidades, pero puede ocurrir de esos embarazos intraabdominales. ¿Okay? El infundíbulo, gente, tiene estas fimbrias. Parecen como, no sé cómo les voy a decir, parece como unos tentáculos, ¿verdad? Que tienen varias fimbrias, las trompas a nivel del infundíbulo, ¿está bien? Pero hay una fimbria importante en específica y es esa única fimbria la que va a conectar con el ovario. Esa fimbria justamente se llama fimbria ovárica. Así se ve por dentro. Es una fimbria que va a conectar y ella es la encargada de que el óvulo venga aquí y pase ¿dónde? En las trompas. Y luego vaya ¿dónde? A la cavidad. ¿Ok? O sea, al endometrio para implantarse. ¿Ok? Entonces, tiene fimbrias. La fimbria más larga y desarrollada que se une al ovario es la fimbria ovárica. ¿Ok? Esta parte del infundíbulo tiene un formato de embudo. ¿Qué era embudo? Funil, ¿lembran? Yo me estoy acordando de funil y ustedes no se acuerdan de embudo. No, es difícil. Embudo. Bueno, entonces la porción intramural aquí, la porción del istmo es la parte menos móvil, por eso también se hace la lactadura a ese nivel. Hay algunos que hacen a este nivel. ¿Ok? Y continúa. La ampolla es la zona más dilatada, gente, mide 5 a 6 centímetros aproximadamente y es donde ocurre la fecundación y los embarazos ectópicos. ¿Está bien? Sí, la ampolla es la parte más dilatada, la parte donde ocurre la fecundación y la parte donde más ocurre el embarazo ectópico. No se olviden de eso. Y aquí es lo que le estaba mencionando a cada momento, ¿verdad? De los embarazos ectópicos, ¿verdad? Todo tiene que ocurrir a nivel de la ampolla y luego tiene que viajar a nivel de la trompa para implantarse ¿dónde? En el endometrio. ¿Bien? A ese nivel. Pero hay situaciones donde va a ocurrir embarazos en diferentes lugares. ¿Okay? Estos lugares pueden ser, miren, esto es lo que estábamos conversando hace rato, embarazo abdominal 1.3%, gente, eso es muy poco, ¿bien? Es demasiado poco. Puede haber un embarazo a nivel del miometrio, ¿ok? Y eso no es viable tampoco. Puede haber embarazo a nivel del ovario, miren, esto es mucho menos frecuente aún, 0.15 a 3%. Embarazo a nivel del istmo, muy poco. Embarazo a nivel intersticial o a nivel del cuerno aquí, muy poco frecuente. Pero miren, el embarazo a nivel de la ampolla, 80%. ¿Okay? Es el lugar más frecuente donde va a ocurrir estos embarazos. ¿Está bien? Y les pregunto, ¿qué va a pasar si el embarazo aquí aumenta y aumenta de tamaño aquí, va creciendo? ¿Qué sucede? Rompe y causa hemoperitoneo, shock hipovolémico. ¿Está bien? Hemorragia. ¿Dónde debe implantarse bien? Aquí. Ahí es el lugar donde se debería implantar. Sí, a ese nivel. ¿Está bien?
Imagínense aquí, embarazo ectópico cervical a nivel del cervix, a nivel del cuello uterino, jamás va a sobrevivir porque todo lo que estimule a que se abra ese cuello va a perder, va a ser inclusive un aborto. ¿Entienden? Entonces, ¿dónde es más frecuente anatómicamente? En la ampolla. ¿Okay? Eso va a ser pregunta de examen. Presten mucha atención. ¿Sí? A tubárica tem algumas gestações que tem sucesso e o bebê chega a nascer, né? Mas não- Tubárica. Tubárica não é tubárica. No, no. ¿Cómo van a hacer en la tuba? Não seria ectópico? Sí, por eso te digo, un embarazo ectópico no es viable si no crece en el lugar donde debe crecer. ¿Entendés? Porque imagínate que crezca en una tuba que es un conducto, un tubo, no da espacio para crecer. ¿Entendés? Tiene que ser Em relação à nutrição, acontece na trompa? ¿Qué cosa? A nutrição do bebê para o desenvolvimento dele, tipo assim. Para el desarrollo solo a nivel Solo solo a nivel este de aquí, este meso de aquí, van a estar los nervios y los vasos sanguíneos de la trompa uterina. ¿Lembran ese arco que estaba mencionando para ustedes? Arco marginal tubar. ¿Está bien? Ahí ya ese nivel. Las arterias, miren, ahí está el arco tubario que tanto estoy insistiendo porque cae. ¿Está bien? Ramas tubáricas de la arteria ovárica y rama tubárica de la arteria uterina. Son dos ramas tubáricas que van a formar el arco. Miren aquí, rama tubárica de la ovárica y rama tubárica de la arteria uterina. ¿Está bien? Esto es lo único que me interesa que sepan a este nivel de esta diapositiva. ¿Está bien? Los vasos sanguíneos. ¿Sí? La importancia ya hablamos. El embarazo ectópico ocurre en 95%. ¿Dónde dijimos? En la ampolla. ¿Okay? Muy raramente va a ocurrir aquí. ¿Okay? Pero en la ampolla, gente, 95% es muy alto. ¿Está bien? Riesgo, ¿qué va a suceder si es que ocurre el embarazo ectópico a nivel ampular? Hemorragia, hemoperitoneo, sangre, peritoneo, ya saben, sangre dentro del peritoneo. ¿Está bien? Y va a causar un shock hemorrágico, o sea, un shock de tipo hipovolémico. ¿Sí? El dolor, el signo que va a sentir es mucho dolor, sangrado, masa anexial, beta, KCG positivo. ¿Está bien? Obstrucción tubárica. Ya escucharon hablar, gente, que se obstruye la trompa y las mujeres no consiguen gravidar por eso. O sea, infertilidad ya escucharon hablar, ¿cierto? De que la mujer no consigue tener bebé. Gente, la causa más común es que haya una obstrucción en la tuba, en la trompa. ¿Por qué sucede esta obstrucción? Por infecciones a repetición. ¿Bien? Las causas más frecuentes son que la persona se contagió, por ejemplo, con clamidia, con gonorrea, que son infecciones de transmisión sexual, ¿entienden? Ustedes saben que toda infección, así como la infección urinaria, si no se trata, ¿qué pasa? Asciende, ¿entienden? Entonces, lo que era una infección aquí en la vagina, y luego subió al cuello, luego subió al cuerpo, luego subió a la tuba, ¿entienden? Hizo una infección, una inflamación, cicatrización, infección, inflamación, cicatrización, cicatriza, y todo lo que forma cicatriz, fibrosa, y si fibrosa, estenosa, o sea, causa una estenosis. ¿Qué quiere decir estenosis? Fecha el camino ahí. ¿Entienden? Por eso dice, obstrucción tubárica es la causa más común de infertilidad femenina, ¿sí? Y que la causa más común suele ser las infecciones por gonorrea o clamidia. ¿Está bien? ¿Cómo se diagnostica? Histerosalpingografía. Histero es útero, salpingo es trompa. ¿Lembran? Histero es útero, salpingo es trompa. Grafía es la imagen que va a generar tanto del útero como de la trompa. O directamente una laparoscopía donde se mete un tubo con una cámara y se ve en el monitor que está sucediendo por dentro. ¿Está bien? Torsión tubárica, es ya hablamos. La torsión ovárica es la que hablamos hace rato. La tubárica es otra. ¿Sí?
tubárica, aquí sí, miren, la trompa uterina se está torciendo, pero gente es menos frecuente, casi no sucede esto. ¿Está bien? La torsión ovárica es diferente a la tubárica. Ovárica, ¿dónde se tuerce? A nivel del ligamento suspensor. ¿Está bien? Perfecto. Puede haber hidrosalping, cirugía tubárica. Y la cirugía tubárica está hablando de la ligadura, la laqueadura. ¿Está bien? La laqueadura. Voy a mostrar para ustedes un video y después vamos a un intervalo. ¿Está bien? ¿Quieren ver cómo se hace la laqueadura? Sí. Así como vieron la vez pasada, ¿cómo se llama? Miren bien cómo es, qué linda la trompa, ¿verdad? Ese hizo un poquito más a nivel angular, ¿ven? Un poquito más arriba del mismo. Hace una sutura con un hilo absorbible. Filo absorbible. Un filo absorbible. Ya sea calcio, bicril, ácido poliglicólico. Amada 58.000 vezes 10. Mas Tem a questão também que quando só amarra e quando realmente. Sí, eso estábamos conversando junto con una de las preguntas. Cuando solo amarra, hay más posibilidad de que pueda soltar y pueda permeabilizar. tira a resistência do fio de mais um. Isso é básico. Que a gente vai. Y ese se nota que fue un útero gravídico. ¿Ven cómo es grande? Sí. Ahí liga una vez más. ¿Por qué liga? Porque va a sangrar mucho si es que no se liga. Já. Y ahí cauteriza. ¿Ven cómo salió la sangre? Si no se amarraba, imaginen cómo iba a salir más sangre. Sí. Eso tiene que ver con ese arco tubario que acabamos de hablar para ustedes. Ahí se cauteriza. Y acabó. Del otro lado tiene que